Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de mañana, sesión de presentación de proyectos del evento Foro I+D+C dedicado a la interacción entre artes y humanidades y mundo de la empresa. Este es ya el séptimo evento que realizamos dentro de esta estrategia I+D+C, que agrupa, como ya sabéis, bajo la coordinación del Círculo de Bellas Artes a 6 grandes universidades públicas, la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III, la Universidad Rey Juan Carlos y la UNED, y a 5 embajadas de 5 países especialmente interesados en la innovación, como son Alemania, Francia, Italia, Portugal y Suiza. Y además, a una serie de entidades que apoyan el foro, como son la Comunidad de Madrid, la Fundación Banco Sabadell y un montón de otras entidades de diferente tipo que también están interesadas en potenciar y en agrupar de manera sistemática la transferencia del conocimiento en artes y humanidades. Ya hemos realizado, aparte del foro inaugural, que como todos sabéis, en mayo de 2021 fue inaugurado por el entonces Ministro de Cultura y el entonces Ministro de Ciencia e Innovación, hemos realizado eventos específicos sobre la relación de las artes y las humanidades con diferentes sectores en los que creemos que puede haber un especial impacto de estos saberes, como son la inteligencia artificial, los retos de la comunicación, el patrimonio y el turismo, lo que llamamos la mediación social desde las artes y las humanidades, el tema de la salud y de la medicina, que ahora creemos que es muy importante, y por fin llegamos a este foro de hoy sobre relaciones entre el mundo de la empresa y el mundo de las artes y las humanidades. Como sabéis, este foro tiene fundamentalmente 2 grandes misiones. La primera es reflexionar críticamente sobre qué es el concepto de innovación, más allá de la digitalización y el desarrollo tecnológico, o en otras palabras, qué pueden aportar las artes y las humanidades para enriquecer el concepto de innovación y desprenderlo de una comprensión unívoca como mera digitalización o desarrollo tecnológico. Y en segundo lugar, una tarea o una pregunta muy relacionada con la primera: ¿cómo se lleva a cabo efectivamente la transferencia del conocimiento en artes y humanidades? Todos sabemos que estos saberes son fundamentales para la sociedad, pero ¿cómo se articula? ¿Cómo llegan con su impacto a la sociedad? ¿De qué manera a estos diferentes sectores? En este caso, en la jornada de hoy, que se prevé larga e intensa, nos interesa preguntarnos en primer lugar por el impacto social de las empresas en su colaboración con las artes y las humanidades, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en la formación humanística de empresarios y de futuros empresarios? ¿Cómo podemos pensar en empresas que sean más innovadoras, lo cual quiere decir no solo más competitivas en el sentido de menores costes de producción o mayor calidad de los productos, sino más competitivas también, si me permitís, desde un punto de vista ético o social, ¿no? Es decir, unas empresas más comprometidas con su entorno, más justas, más sostenibles o más, si me permitís la expresión un poco filosófica, comprometidas con el bien común. Pero no solo vamos a reflexionar sobre el impacto de las empresas, de unas empresas cada vez más humanas o más humanistas, sino también en el impacto que las humanidades pueden tener en las empresas, en las organizaciones empresariales, ¿no? Logrando entornos de trabajo más relacionados con la cultura y, por lo tanto, también más agradables, más creativos, más transdisciplinares y, ¿por qué no?, también quizá más democráticos o más horizontales, en un momento en el que yo creo que no solo las empresas, sino todas las organizaciones deben repensarse a sí mismas. Quiero agradecer muy especialmente en esta ocasión a las 2 entidades colaboradoras con las que el Círculo ha pensado, ideado este foro, que son IE University, por una parte, y Etosfera, por otra parte, que son 2 entidades con las que nuestra colaboración más allá de este foro, pero desde luego este foro es uno de sus puntos más importantes. Y también quiero agradecer a los moderadores de estas 2 mesas que tendremos esta mañana,
pues su voluntad de moderar, también de hacer cumplir los tiempos de manera estricta y, bueno, pues la difícil tarea del moderador. En este caso tenemos a Fernando Cruz, que es el director de innovación de la Universidad de Alcalá y que me estaba contando, además, uno de los protagonistas del grupo de trabajo de las OTRIs, ¿no?, de las oficinas de transferencia del conocimiento de las universidades, específicamente en artes y humanidades, de la CRUE, con lo cual una persona realmente muy implicada en todo esto que se va a hablar durante la mañana y durante la tarde, y también Marifé Santiago, profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Rey Juan Carlos, y bueno, una persona pues muy conocedora, ¿no?, del impacto de estas disciplinas, no solo en la empresa, sino en la administración. Por la tarde, como sabéis, pues hay otra parte del evento en la que intervendrán inaugurándolo el presidente de la CRUE, Juan Romo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, además de nuestro presidente, Juan Miguel Hernández León, y en la que se sucederán una serie de mesas redondas sobre muchos de los aspectos que ya he mencionado hoy. Así que bienvenidos a este triángulo, que estoy seguro de que será amoroso, entre cultura, universidad y empresa. Yo creo que si conseguimos reforzar a través de lazos no solo de mutua conveniencia, sino también de amor este triángulo, pues desde luego toda la sociedad se va a beneficiar y este foro yo creo que es un primer paso en este sentido. Así que gracias a todos y le paso la palabra a Fernando. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. No sé. Bueno, me oís, ¿no? Que no sé si ya está activo el micro. Gracias por la presentación. A ver, en primer lugar quería disculpar a Francisco Javier de la Mata, que es nuestro vicerrector de investigación y transferencia, que era el moderador de la mesa, pero finalmente no ha podido asistir porque hoy tenemos un acto muy importante para la Universidad de Alcalá. Se va a presentar el programa de conmemoración del 25 aniversario de proclamación por parte de la UNESCO de Patrimonio, ¿no?, Inmaterial de la Humanidad, o Patrimonio de la UNESCO, mejor dicho. Y el rector quería tener a todo el equipo para hacer dicha presentación. Bueno, agradeceros también que me hayáis invitado a mí. Y para hoy, un poco de eco, ¿no? Sí. Teníamos previstas 5 presentaciones con 6 expertos en la materia, pero la primera no va a poder ser porque ayer nos comunicó Enric Puig que estaba enfermo en un proceso gripal y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Así que pasamos a la que sería la segunda presentación, que va a ser la primera, que la va a llevar a cabo la doctora Elena Herrero, que es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Convención Internacional por la Universidad de Columbia, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Columbia, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Fue investigadora de la Fundación AZ, donde editó el informe de Integridad de los Medios, Transparencia Editorial y Gobernanza de las Empresas de Medios, y fue coautora del informe anual Primera Plana, Informe de Transparencia y Buen Gobierno sobre independencia y credibilidad editorial de los grupos de comunicación. Fue socia, cofundadora de Vinces y directora de medios internacionales de Garrigues, y en el ámbito internacional fue Fellow Fulbright en Estados Unidos y Fellow de Carnegie Corporation y de la Fundación Knight. Trabajó como coordinadora de programas en el IPD del think tank del Premio Nobel Joseph Stiglitz y también como investigadora visitante en la Universidad de Northwestern. Y un hito importante en su trayectoria es que en 2019 fue seleccionada entre 10 mejores líderes económicos en España. Nos va a hacer la presentación de Etosfera y cuando quieras, Elena, el puntero lo tienes aquí. No voy a proyectar. Bueno. Muchísimas gracias, Fernando, por la amable introducción y presentación. Gracias al Círculo de Bellas Artes, al Instituto de Empresa, que por cierto doy clases también en el Instituto de Empresa y la verdad es que es una institución que está haciendo las cosas de manera increíble. Pues he venido un poco a contar lo que estamos haciendo en Etosfera. Valerio conoce bien el proyecto porque Etosfera nace también con el apoyo del Círculo de Bellas Artes y el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y entonces, básicamente vengo a explicar cuál es nuestra misión fundacional y lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años, pero nacimos hace relativamente poco.
Y es verdad que es la materialización de un sueño que tuve escuchando al maravilloso Diego Garrocho, que además ahí coincidí con Catalina Tejero, en el Club Matador, que organiza. El Club Matador es un club que hay aquí en Madrid que organiza tiene mucha programación cultural y nos acerca a la variedad de socios, pues el mundo de las artes, el mundo de la cultura. Y Diego Garrocho y Jorge Úbeda decidieron poner en marcha un programa de filosofía. Escuchando a Diego hablar de Sócrates, de Aristóteles, de los diferentes pensadores que han ido contribuyendo con su pensamiento a lo que es la tradición occidental, yo pensaba, es que esto tiene que llegar a las empresas, esto tiene que llegar a los líderes empresariales, es que esto te transforma y esto lo damos todos en el colegio, pero se nos va olvidando poco a poco, ¿no? Es una especie como del olvido de estos sistemas de razonamiento moral que son tan importantes para poder verdaderamente tomar decisiones. Y fue así como poco a poco Diego y yo nos fuimos acercando hasta que decidimos constituir Etosfera. Entonces Etosfera tiene como misión fundacional promover estos sistemas de razonamiento ético y moral en determinados entornos, tanto institucionales como empresariales. Entonces, tiene una doble vertiente. Estamos, por un lado, operando en el ámbito más público, lo que constituye la esfera pública, que si ahí nos vamos a unos marcos normativos concretos, los pilares fundamentales de lo que se conoce como democracia liberal, que todos estamos de alguna forma cuestionando, el modelo de la democracia liberal y del capitalismo clásico está agotado, no está agotado. Acaban de salir ahora un libro que me apetece mucho leer, todavía no lo están vendiendo, pero ya se está aireando, de Martin Wolf, que se titula La crisis de la democracia, del capitalismo democrático, democracia capitalista. Y yo creo que el modelo no está agotado si somos capaces precisamente de revitalizar estos fundamentos morales y éticos. Entonces, nosotros operamos en el ámbito de lo que es los medios de comunicación, que es uno de los 4 pilares que constituyen una democracia liberal saneada. Los otros pilares sería un proceso electoral libre y seguro, lo que es el mandato representativo, lo que es los espacios de deliberación pública y una opinión pública crítica basada en unos medios de comunicación robustos, íntegros y que lleven a cabo la misión fundamental, que es producir, publicar, crear información de calidad. Como sabemos, la tecnología está disrumpiendo de alguna forma ese proceso periodístico que han llevado tradicionalmente los medios de comunicación y también está teniendo un impacto también muy negativo en lo que son esos procesos de deliberación pública que fundamentalmente en una democracia liberal se llevan a cabo en el Parlamento, en el Congreso, y que, como sabéis, están ahora mismo pues, muy fragmentados, viviendo y experimentando mucha polarización, y es imposible llegar a acuerdos y llegar a consensos y llevar a cabo políticas públicas que estén a la altura de los retos que se nos presentan. Entonces, Etosfera está haciendo, por un lado, un observatorio de medios donde básicamente promovemos la ética y la gobernanza de los medios de comunicación y también hacemos un rescate de lo que son esos sistemas de razonamiento moral para aplicarlos al mundo de los medios de comunicación. Luego, por otro lado, estamos llevando a cabo espacios de deliberación pública con el apoyo de algunas instituciones aquí en España. Uno muy concreto se titula Mejores empresas, mejor democracia, que lo hemos desarrollado aquí en el Círculo de Bellas Artes, donde ponemos en una sala a gente de diversas atalayas, gente del ámbito de la empresa, gente del ámbito de la sociedad civil, gente del ámbito de la alta administración del Estado, gente del ámbito de las finanzas socialmente responsables o lo que es el mundo de los inversores de impacto, y les planteamos debatir en clave también ética y utilizando estos sistemas de razonamiento moral y ético que previamente les formamos en qué consisten y cómo se podrían llegar a aplicar, para que aborden una serie de temáticas críticas que nos afectan a todos, pues desde la cuestión medioambiental, pasando, por ejemplo, por la gestión ética de los fondos Next Generation, que están ahora mismo muy sobre la mesa ese debate, la cuestión de la
politización de las empresas, es decir, cómo las empresas cada vez tienen que posicionarse más en cuestiones de naturaleza política y social, algo que hasta ahora no han querido hacer y muchas de ellas siguen sin querer hacerlo. Y estas son algunas de las temáticas críticas que hemos abordado. Han participado 38, casi 40 expertos provenientes de estos ámbitos que os comentaba y ha sido una maravilla ver cómo la deliberación en clave ética y moral es posible en un entorno de diferenciación, de ideologías contrapuestas en muchos casos, pero que funciona y llegar a consensos en este ámbito gracias a las humanidades, pues es una de las, quizás uno de los buques insignia de lo que está siendo Etosfera. Luego, por otro lado, estamos desarrollando una parte más empresarial, la Etosfera Empresas, donde lo que estamos viviendo, y lo ha explicado muy bien Valerio, es una necesidad de ir más allá de lo que es la pura regulación, de lo que es el puro sistema capitalista. Diferentes departamentos empresariales necesitan estar formando a los directivos y también a los propios consejeros dentro de los consejos de administración en cómo funciona una manera de reflexionar verdaderamente ética. Y esto, vuelvo a insistir en el concepto del olvido de la ética, porque aunque todos hayamos estado expuestos más o menos, tanto en casa como en el colegio y en otros contextos, a la filosofía, lo cierto es que llegado una determinada edad, se nos olvida cómo pensar de manera filosófica. Y es importante refrescar estos sistemas y sobre todo ver cómo se aplican concretamente. Entonces, nosotros ofrecemos formación, pues hemos hecho un taller específico de formación a Telefónica, concretamente para que sepáis un poco cómo se aterrizan estas cosas, pues nos llamó la gente de compliance, la gente que está muy metida en la cuestión del cumplimiento, sobre todo de cuestiones relacionadas con malversación, fraude, etcétera, etcétera, porque nos dicen, nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer en materia de ética empresarial, un tipo de ética empresarial pues muy centrada en el código ético, en el compliance officer, en el canal de denuncias, elementos muy importantes y relevantes, pero nos decían que los directivos para verdaderamente cumplir con todos estos códigos necesitan tener una motivación adicional, que es un poco lo que yo sentí escuchando a Diego Garrocho, ¿no? Que hay determinadas intuiciones morales que si te las hacen explícitas eres capaz de cumplir de una manera como mucho más motivada este tipo de códigos, ¿no? Entonces, eso también está funcionando muy bien y ahí es otro de las líneas que queremos desarrollar. También queremos desarrollar un código de ética para el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, porque muchas de estas cuestiones, pues es verdad que son las grandes las que se los pueden permitir, pero las medianas empresas también están muy expuestas y tienen menos recursos para ello, ¿no? Entonces, al final, en todo el ámbito empresarial, nuestro modelo de aplicar estos sistemas de razonamiento ético y moral vienen a fundamentar lo que sería el buen gobierno, la gobernanza, que ahora con toda la moda de las siglas ESG, pues se necesita cada vez más, ¿no? Desarrollar la G dentro de lo que es ESG, que sabéis que es el marco que los inversores siguen para invertir en esas empresas que están verdaderamente comprometidas con criterios de sostenibilidad, pues ahí tenemos un nicho que yo creo que es interesante desarrollar. Y yo creo que esto es un poco, in a nutshell, o sea, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo en Etosfera, lo que es nuestro proyecto, y siendo algo, como decíamos, un poco etéreo, nos está resultando maravilloso ver cómo se va materializando día a día, tanto en el ámbito de lo que es la esfera pública y cómo podemos proteger de una manera concreta los riesgos a la democracia liberal a través de los medios de comunicación y de los espacios de deliberación, y en el ámbito empresarial cómo podemos fortalecer la gobernanza de las empresas y que no sea una cuestión de greenwashing, sino que sea una verdadera cuestión comprometida por parte de los líderes empresariales. Y ya con esto doy la palabra a mis compañeros de mesa para que continúen. Muchas gracias. Vamos a seguir es que van a presentar todas las ponentes y luego al final tendremos un debate, lanzaremos una serie de cuestiones dirigidas o bien a cada una de ellas o a todas, y si tenemos tiempo también sería interesante, si queréis, participar el público lanzando algún comentario o cuestión. Bien, pasamos a la segunda presentación, que lleva por título
20 años de formación en humanidades a estudiantes de MBA, y para la misma tenemos a dos profesoras del IE University. Por un lado, Catalina Tejero, que es vicedecana de la División de Arte y Humanidades y además profesora asociada. Tiene una licenciatura en Derecho con un diploma de Relaciones Internacionales por ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas, y un International MBA por el IE Business School. Actualmente está realizando el doctorado sobre arte y empresa en dicha universidad. Es miembro del jurado de los Premios de Humanidades de la Fundación IE y miembro de honor de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Y le acompaña María José Ferrari, que es vicedecana de Ordenación Académica de la División de Arte y Humanidades de dicha universidad, donde trabaja como profesora desde hace 12 años. Es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciada en Derecho y Filología. Cuando queráis, no sé si empieza Catalina o María José. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes por esta maravillosa iniciativa, por todas las personas que os habéis acercado hasta aquí, los que nos estén siguiendo en streaming, así como a nuestros compañeros que están aquí para tratar este tema tan interesante y que la verdad es que es motivo de celebración el que vuelva a ocupar otra vez, ¿no?, el debate público. En primer lugar, simplemente creo que sería interesante realizaros una pequeña introducción para aquellos que quizá no conozcáis tanto nuestra institución y sobre todo para que entendáis un poco de dónde venimos, ¿no?, también un poco hacia dónde vamos y de dónde un poco surge todo esto, porque creemos que es un tema interesante, ¿no? Lo que muchos de vosotros quizá conoceréis como Instituto de Empresa se fundó en el año 73 por una persona, un particular, que se llama Diego del Alcázar Silvela, y inicialmente se funda como Instituto de Empresa, ¿no?, que ya digo, en Madrid, sobre todo en España todavía la gente lo sigue conociendo por ese nombre, y realmente los programas de posgrado como tal empiezan en el año 76. En 2002 acontece algo para nosotros importante, y es que se empiezan a introducir los primeros MBAs con componente online, que ahora para todos es una cosa como muy evidente y que nadie ya cuestiona, ¿no?, la utilidad y las posibilidades que nos brinda la formación online, pero en ese momento una cosa como muy disruptiva y muy innovadora. Todo esto se debe a que realmente Diego, ¿no?, el fundador de la institución, es una persona con una visión muy innovadora, muy humanista y muy emprendedora. Y eso es verdad que hasta el día de hoy, ¿no?, se respira en la institución y en todo lo que hacemos, y que la verdad es que sobre todo es gracias, ¿no?, al apoyo, a la visión que él ha tenido, y ahora nuestro CEO, que las humanidades, como os va a poder contar luego María José Ferrari, son una parte central del tipo de formación que se quiere brindar en la institución. Y bueno, en el año 2008, como consecuencia del proceso de Bolonia, ya somos más que una escuela de negocios, sino que pasamos a ser universidad. Empezamos nuestra andadura también en el tema empezamos a lanzar grados. Y bueno, para que tengáis un poco una idea de la magnitud, ¿no?, de la institución en la que nos hemos convertido, y que bueno, gracias a eso también creemos que estamos llegando a muchas personas. Tenemos por un lado lo que es lo que nosotros llamamos el International MBA, que es un máster en Administración de Empresas a tiempo completo, y tenemos una cartera de programas de MBAs a tiempo parcial muy extensa. Las distintas nomenclaturas realmente responden a distintos formatos que se han ido creando básicamente para atender las necesidades pedagógicas y de nivel de experiencia que se fue identificado a lo largo del tiempo, ¿no? Pues que a pesar de que los contenidos en MBAs tienen una parte obviamente común, ¿no?, y genérica, pues no es lo mismo formar a una persona que tiene 5 años de experiencia que una persona que tiene 40 y ya además ya no puede retirarse, ¿no?, del trabajo que esté desempeñando y tiene que hacerlo con carácter part-time. Para que os hagáis un poco la idea a nivel de números, estamos hablando de que actualmente se sientan en nuestras aulas unos 500 alumnos que cursan el MBA a tiempo completo, y a tiempo parcial unos 400. Y en nuestra andadura, desde que el proyecto arrancó, más o menos se han formado unos 26.000 alumnos en MBAs, ¿no?, en másteres de Administración de Empresas, lo cual, pues bueno, la verdad es que yo creo que ya hay bastante track record y hemos podido ver un poco cómo tenemos experiencia en el ámbito, creemos. También una cosa muy singular de la institución y del tipo de alumnado que estamos recibiendo es que desde el principio
parte de esa innovación, esa manera de mirar las cosas distintas de nuestro fundador fue que él tenía mucho interés en atraer talento, ¿no? Talento de fuera, porque él creía que también eso era formativo, ¿no? Que parte de la experiencia educativa que quería brindar la institución es poder sentar a la gente, o sea, en el aula, gente de distintas nacionalidades, distintos perfiles, gente muy diversa, que la verdad esto yo creo que ya está en la agenda un poco de muchísimas instituciones y uno puede ver en los medios que no se paran de decir estas cosas, pero quizá no en los 70 o en los principios de los 80 decir esto pues no era una cosa no tan evidente, y se han hecho unos esfuerzos muy importantes en poder atraer ese talento y de brindar, ¿no? Esa experiencia que bueno, también forma parte de alguna manera de la experiencia humanista, ¿no? Sentarte al lado de personas que vienen de otras culturas, de otras formaciones, de otras creencias religiosas. La experiencia que se brinda realmente en el aula va mucho más allá de lo que, no de lo que el estudiante, de lo que nuestros profesores brindan, que por supuesto es la sangre de la institución, pero que de alguna manera va un poquito más allá, ¿no? Y bueno, actualmente en una clase de MBA a tiempo completo podríamos decir que más o menos se sientan unos 40, en total en los MBAs alrededor de más de 100 a día de hoy, la verdad. Y tenemos gente pues desde países como Fiji, o sea que verdaderamente es, no como digo yo, diverso europeo, sino diverso de verdad de sitios muy lejanos y de culturas no como muy distintas, lo cual la verdad es que hace la experiencia absolutamente fascinante. Y bueno, María José os va a poder contar un poquito más, pero claro, como el mundo ha ido cambiando, ¿no? A lo largo de estas décadas, y también los retos a los que se ha ido enfrentando la sociedad, algunos son eternos y otros pues, han ido cambiando, pues también cómo esa visión de nuestra fundador de cómo tienen que estar las humanidades presentes en el tipo de formación que ofrecemos también ha ido evolucionando, ¿no? Y ya digo, María José va a poder contar un poquito más sobre esto. Una cosa muy interesante nos parece es que, por un lado, hay una formación curricular muy seria, con muchísimo rigor, un programa que, ya digo, ha ido evolucionando, y además tenemos una parte de formación extracurricular, y es que se ofrecen muchísimos como pequeños cursos, talleres, charlas relacionadas con las artes y humanidades en el campus. Todo esto son actividades gratuitas para nuestros estudiantes, y hay una formación que va más allá del aula, y es que tenemos una pequeña obsesión con que nuestros estudiantes conozcan España, conozcan Madrid, conozcan otras culturas, y fomentamos muchísimo, y es parte del programa, el que ellos asistan a todo tipo de actividades culturales que ofrece sobre todo Madrid, porque es lo que tenemos con carácter más inmediato. Y bueno, pues tenemos el honor de que sean muy asiduos al Círculo de Bellas Artes, vengan al ciclo de jazz, y con el Teatro Real también tenemos otro acuerdo por el que asisten a muchísimos ensayos, ¿no? de las grandes óperas que están teniendo lugar en el teatro, espectáculos de danza. O sea, prácticamente trabajamos con todas las instituciones culturales que hay en Madrid e intentamos tocar un poquito todos los géneros, ¿no? Van a cosas de música, van a cosas de artes escénicas, van a conferencias en otros sitios, participan también los cursos que ofrece el Museo del Prado. O sea, de alguna manera también, ¿no? Tenemos esa obligación moral de que vengan aquí y realmente conozcan la ciudad, y además hemos encontrado en la experiencia extracurricular una gran oportunidad para que se conozcan entre ellos y para que se establecen esos lazos como personales y de conexión también a veces espiritual, ¿no? Con otras personas, incluso ya no solo con los alumnos de MBA, sino con alumnos de otros programas. Y la verdad es que, ¿verdad, María José? Es muy reconfortante ver gente que viene, ¿no? Pues de culturas muy distintas, ¿no? Que viene quizá de fuera de Europa, pues un alumno que viene de China y conoce muy bien la ópera china, pero que quizá nunca ha ido a una producción de Verdi. Entonces, de repente, que te diga, pues mira, es la primera vez que voy y me ha encantado, o mira, pues realmente es muy reconfortante. Y pensar que, bueno, que esas personas, el día que dejen nuestra universidad, les va a acompañar esa pequeña nueva pasión que han desarrollado, que creemos que es extremadamente formativa para sus vidas personales y seguro que también para sus vidas profesionales. Así que, bueno, le voy a hacer casi ya la palabra a María José para que os cuente un poquito mejor, sobre todo desde el punto de vista de la parte curricular, cómo se ha ido transformando ese currículum, porque es verdad que bueno, Nelie, como decía al principio, nuestro fundador es una persona que anima muchísimo a que innovemos, a que cambiemos, a que no siempre las cosas porque sean distintas son mejores, o sea, siempre un poco con un espíritu muy crítico de intentar hacer las cosas distintas para intentar, ¿no? que mejoren, pero verdaderamente se nos anima muchísimo a intentar eso, ver qué está pasando. No somos ajenos a por ejemplo, a las nuevas cosas que están pasando ahora con el tema de ChatGPT, por ejemplo, y ya digo, o sea, no tenemos miedo a mirar la realidad y ver un poco qué demanda la sociedad y qué demanda en cada momento, y si hay que hacer adaptaciones a ese currículum y repensar que toca ahora, cómo mejor podemos ayudar a nuestros estudiantes a enfrentarse a sus vidas personales, profesionales y a sus retos, ¿no? de futuro, pues no vamos a dejar de hacerlo. Así que le cedo la palabra a María José.
Pues muchas gracias y bueno, es un honor estar aquí. Voy a contar un poco la parte más académica, ¿no? Yo me dedico a diseño curricular, estoy segura que hay muchos educadores entre nosotros, lo sé, profesores universitarios, ¿no? Que es un reto maravilloso, precioso, pero difícil por cosas muy distintas, ¿no? Como decía Catalina, la suerte que tenemos en el IE, ¿no? La feliz casualidad que nuestro fundador, ¿no? Es por supuesto un emprendedor, un empresario de mucho éxito y también un humanista, que él, en cierto modo, hace ya un par de décadas, ¿no? generase un foro en que la gente de business, de negocios y la gente de humanidades hablase y se tuviese que entender, ¿no? De un poco vino el mandato de arriba diciendo aquí tiene que haber formación en humanidades, en los másters en administración de empresas, tiene que pasar, ver a ver cómo va a pasar eso, ¿no? Y yo siempre pienso que ese espacio de diálogo, ¿no? Con buenas intenciones y con un poco la necesidad de buscar una solución ha sido lo que ha facilitado que esto se pusiera en marcha, ¿no? Y ahora voy a contar toda la andadura que llevamos, los resultados que hemos tenido, ¿no? Pero es verdad que lo que se hizo entonces fue juntar dos áreas disciplinarias, en principio enfrentadas en muchos sentidos, ¿no? Y con una gran falta de comprensión, muchos prejuicios de un lado a otro, ¿no? Entonces, una vez eso se salva, en realidad, pues hablando se entiende la gente, ¿no? En realidad hay muchísimo hay muchos más puntos en común de lo que aparentemente parecería suceder, ¿no? Así que, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Qué contenidos humanísticos son relevantes para estudiantes de administración de empresas? No es la pregunta que nos hacemos todos los años cuando revisamos el currículum. Y no es una pregunta fácil, para cualquiera de nosotros, pues todos de primero empezamos diciendo, pues no lo sé, cuando entra un profesor nuevo, por ejemplo, en nuestro claustro, ¿no? Cuando entra un director de programa nuevo, ¿no? Parece que es una pregunta que casi no tiene respuesta, ¿no? O que la respuesta puede ser falsa, puede ser tópicos, ¿no? Pues hay que hacerlos responsables, ¿no? No, en realidad es una pregunta que por lo menos nosotros hemos conseguido responder en distintas etapas, respondiendo, como decía Valerio, como decía Catalina, un poco a las circunstancias particulares de la sociedad en que se está haciendo esa pregunta, ¿no? Así que voy a contar un poco cuáles han sido las etapas en las que hemos respondido de manera puntual a esa pregunta, ¿no? Originariamente, ¿no? Ya digo, cuando el dueño del Instituto de Empresa, no estábamos nosotras todavía ahí, ¿no? Juntó a los profesores de filosofía en particular y a los profesores de administración de empresas, ¿no? Se llegó a la conclusión que lo que necesitaban, la formación que necesitaban esos estudiantes era en algo que ellos llamaron claves de la cultura contemporánea, ¿no? Era una asignatura, estamos hablando, perdón que no lo haya precisado, de asignaturas obligatorias en el plan de estudio, dicho con jerga actual, que por supuesto se puede decir de formas distintas según el marco regulatorio del momento puntual en que esto ha sucedido, ¿no? Pero asignaturas obligatorias para los estudiantes, ¿no? Claves de la cultura contemporánea era una asignatura diseñada por filósofos, ¿no? Y esto es importante porque una cosa que siempre se ha buscado es que esas asignaturas las diseñemos la Facultad de Artes y Humanidades, ¿no? Que no haya, digamos, intrusismo, como decía Elena muy bien, ¿no? Por ejemplo, no sea responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es una asignatura diseñada por gente que viene de los negocios, ¿no? Eso es algo hecho por un filósofo. Esta asignatura lo que hizo fue dotar a los estudiantes de esa época de una comprensión sobre conceptos o marcos conceptuales de la modernidad y la posmodernidad en ese momento, es decir, cómo funcionan ellos como individuos, como ciudadanos, como empresarios o como profesionales, ¿no? en las circunstancias del momento, ¿no? En las circunstancias que estaban, por supuesto, sujetas a procesos de transformación enormes e influencias totalmente novedosas. Estamos hablando de los años, pues eso, principios de… Esto sobre todo se hizo en los años 80, en los 90, ¿no? Es decir, entender un poco pues, quiénes somos, dónde somos y por qué somos y qué filosofía de vida tiene cada uno, ¿no? Una cosa que ha sido muy importante desde el principio es trabajar bien cómo nos comunicamos, ¿no? Es decir, estoy segura, sé que Valerio, que tú eres profesor de filosofía, ¿no? Sé que mis colegas vienen de humanidades, ¿no? Un reto que tenemos a la hora de hablar con estudiantes de MBA es sabernos explicar, ¿no? Es decir, se requiere una cierta pues, humildad a la hora de transferir conocimiento, es decir, de intentar explicarnos de manera que no deje de representar lo que nosotros sabemos y lo que somos y las disciplinas en las que nosotros trabajamos, pero que puedan ser entendidas, ¿no? y que se pueda crear un diálogo en torno a esos conceptos. Así que, bueno, esa fue una asignatura que tuvo muchísimo éxito. De hecho, esa fue la asignatura que demostró que eso podía tener éxito, ¿no? Que no era un capricho de alguien, sino que era algo que los estudiantes y los programas, ¿no? Los directores de programa, enseguida vieron como que era algo útil, ¿no? Que digamos, no estaba buscando resolver de manera inmediata un problema ético de una empresa, sino era pensar pues, de manera más macro, ¿no? Más global,
cómo enfrentarte al mundo y cómo comprender el mundo y un poco dudar de esas grandes estructuras de pensamiento que nos dan ya hechas para entender el mundo, ¿no? Sobre todo en ese tipo de sectores profesionales. Esta asignatura duró hasta 2005, ¿no? Y en un momento, y tampoco estábamos nosotras presentes todavía, se decidió cambiar. El motivo del cambio era que eran los años, pues a mediados de la década de los 2000, ¿no? Fue un momento en que quizás recuerden que se empezó a hablar mucho de las economías emergentes, ¿no? Los países emergentes, los llamados BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Y empezó a haber un interés, ¿no? Un poco lo que se empezó a pensar era que las grandes oportunidades profesionales iban a estar en esas regiones del mundo, ¿no? El IE era un sitio que se estaba internacionalizando en cuanto a perfil de estudiantes, pero que todavía era relativamente local, y lo que se pensó era que tenía sentido, digamos, hacer más pequeña la asignatura de claves de la cultura contemporánea, sino abandonarla para centrarse en conceptos puntuales, pero dedicar muchas otras sesiones a entender desde un punto de vista humanista, desde la historia, desde la sociología, desde los estudios culturales en algunos casos, las realidades de esos países, ¿no? Esta asignatura también duró mucho tiempo, se contrataron profesores que eran especialistas en estas regiones, ¿no? Pues había sinólogos, había especialistas en la India, ¿no? Entonces, pues la asignatura se daba entre muchos estudiantes. Eso tuvo mucho sentido y mucho éxito hasta que empezaron a llegar estudiantes internacionales, hasta que el número de estudiantes internacionales se multiplicó de manera que pues eso dejó de tener sentido, primero por lo que decía Caterina, que la experiencia de la diversidad en el aula, la anécdota que cuenta el estudiante al poner un ejemplo de la empresa de su país, suple la necesidad de esto. Y además, claro, no es lo mismo que alguien nos explique cómo funciona nuestro país a que lo expliquemos nosotros. Ahí empezó a haber un cierto desencuentro interno entre los estudiantes, en desacuerdo sobre cómo se hablaba del tema, ¿no? Bueno, los que somos profesores, ¿no? Seguro que podemos imaginar, era muy interesante, pero en cierto modo se perdió esa necesidad, ¿no? Y lo que hizo la universidad fue que desarrolló un poco el valor de la diversidad dentro de la institución y se empezaron a desarrollar unas actividades extracurriculares relacionadas con potenciar esa diversidad, esos diálogos interculturales, de manera que ya no era necesario tenerlo como parte del currículum. Entonces, volvimos a la pregunta, y ahí sí estábamos nosotras rondando por ahí, ¿qué contenidos humanísticos son ahora relevantes para los MBAs? ¿No? Y otra vez enfrentándonos, y con una circunstancia muy distinta, en el año 2010, un alto porcentaje de estudiantes internacionales, los MBAs del Instituto de Empresa en lo más alto de todos los rankings, digamos, con mucha más atención al tipo de cosas que hacíamos, mucha presión de otras áreas académicas, diciendo, bueno, es que este número de sesiones, este número de créditos lo quiere contabilidad, seguro que todos os imagináis, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue la asignatura que utilizamos ahora todavía, ¿no? El nombre pensamiento crítico, a veces para nosotros los humanistas no es lo que más nos gusta, ¿no? Porque nos parece que hay una, no sé, cierta como transformación del conocimiento en algo muy útil, pero bueno, esa batalla decidimos no lucharla porque no íbamos a ganar, ¿no? Así que los profesores decidieron llamarle pensamiento crítico, así se llama, pensamiento crítico para la gestión. Y lo que hace, lo ha diseñado Rolf Stromolsen, un colega mío brillantísimo que esta tarde participa en uno de los paneles, y él va a explicar con muchísimo más detalle los contenidos, con más detalle del que puedo hacerlo yo ahora, pero básicamente él lo que decidió fue, era un momento en que además el consumo de información a través de Internet estaba creciendo mucho y con todos los problemas y oportunidades que eso trajo. Así que lo que él decidió fue tomar distintas áreas académicas, él es historiador de formación, y reflexionar sobre qué aspecto de algunas de esas áreas eran relevantes para un gestor de una empresa, ¿no? Es decir, no es que es relevante para el mundo, para la humanidad, no. Un gestor de empresa, ¿cómo puedo justificar yo ante un gestor de una empresa que estos conocimientos les van a ser útiles? Les van a ser útiles porque les van a permitir entender mejor la realidad, seleccionar mejor la información, dudar, sembrar una duda en los intereses que pueda haber detrás de un cierto tipo de comunicación e información. Eso le puede ayudar a tomar mejores decisiones, a tener un marco ético que le permita saber qué consecuencias tienen sus decisiones sobre la sociedad, sobre su empresa, sobre su familia, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que él lo va a explicar mucho mejor por la tarde para que se hagan una idea. Por ejemplo, hay una sesión muy interesante en que habla de cómo se forma una empresa, qué es una empresa en una sociedad. Utiliza el ejemplo del Imperio Romano, ¿no? de unos mercaderes de grano en un momento que deciden organizarse y que tienen en cuenta, digamos, la gente involucrada en esa decisión. Tienen otras sobre retórica y semiótica, ¿no? Cómo leer mensajes y cómo interpretar mensajes, que es un símbolo y que es un signo y cómo transmitirlo, ¿no? Tiene otra que está dedicada al arte, bueno, etcétera. Tiene análisis de casos de negocios desde un punto de vista humanista, que sé que uno es el caso de Apple, etcétera, ¿no? Así que, bueno,
Eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Un ejercicio fascinante. Cada vez que tenemos un profesor nuevo que tiene que dar esa asignatura, se aterra y luego lo hace muy bien, ¿no? Así que, bueno, estamos en ese espacio. No, quiero ser también sincera con lo que hacemos, ¿no? Si a alguien le interesa, hace unos años, en el año 2014, se creó un MOOC, ¿no? En esa época estaban tan de moda hacer MOOCs, ¿no? Un curso abierto online que se llama Perspectivas Críticas de la Gestión, Critical Perspectives on Management, que se basa exactamente en esa asignatura, ¿no? Esa asignatura ha ido cambiando desde esa fecha ahora ligeramente, a lo mejor los temas que están distintos, pero la esencia de lo que nosotros hacemos está ahí. Es un curso gratuito que está en Coursera, es en inglés, pero tiene subtítulos en español, y creo que refleja, como nos preguntan mucho de otras universidades, cómo lo hacemos, ¿no? Yo siempre redirijo al MOOC, ¿no? Digo, pues eso es un poco el espíritu que hay detrás. Un poco el producto de estos 20 años, ¿no? Creo que podemos decir que ha sido muy satisfactorio, y lo ha sido porque es una asignatura que incluso cuando se cambian los planes de estudio, cuando cambia el marco regular, es decir, cuando hay motivos que pueden dar lugar a excusas para quitar las humanidades del programa, no sucede. De hecho, ahora mismo están diseñando un nuevo programa de MBA en el IE y ya cuentan con humanidades. Nadie piensa en quitar humanidades, ¿no? El pensamiento crítico de ese programa. Ese mismo modelo se ha replicado en los grados, ¿no? Como decíamos, los grados empezaron en 2008, ¿no? Hay muchos grados. Todos los estudiantes de grado del IE tienen que cursar una asignatura de humanidades obligatoria, como muchas otras universidades, pero en nuestro caso esa decisión se ha tomado en gran parte por el éxito que esto ha tenido en los MBAs. Y bueno, es difícil medir estas cosas, ¿no? Pero simplemente, pues para datos puntuales, la satisfacción de los estudiantes en las encuestas docentes siempre es muy alta, ¿no? Siempre empiezan muy escépticos diciendo, ¿y yo por qué tengo que tomar humanidades? Muchos mails de, ¿esto es obligatorio? ¿Es obligatorio? No estoy diciendo, pues me temo que es obligatorio. Y con mucha diferencia, de hecho, nos ha pasado algún año que los premios a mejor profesor en los MBAs han sido el de los profesores de humanidades, ¿no? Y ahí hay como una cierta disonancia extraña, ¿no? En el evento de entrega de premios, y dices, qué cosa más rara. Y es porque son asignaturas, como decía, que están diseñadas muy en la conversación con la gente del mundo de los negocios, ¿no? O sea, que responde a la pregunta, no te voy a decir yo lo que tú necesitas, sino vamos a pensar, dime tú lo que necesitas, y yo intento articular eso en formación académica. Así que, bueno, repito que esta tarde habrá muchos más detalles sobre esto y encantadas de contestar cualquier pregunta que haya. Muchas gracias. Bueno, gracias. Damos paso a la tercera presentación, que lleva por título Ética para Inteligencia Artificial. La llevará a cabo Liliana Acosta, que es filósofa y humanista digital. Es fundadora del Thinkersul, una consultora en ética, pensamiento crítico y filosofía aplicada a empresas. Tiene más de 15 años de experiencia como consultora en entidades públicas en Colombia y en la Comisión Europea en Francia. Fue directora de APD en Colombia, llevando a cabo la expansión de la asociación en toda América Latina. Es conferenciante, columnista, profesora de máster, formadora de equipos y mentora. Y actualmente está realizando la tesis precisamente sobre el tema que nos va a hablar. Diana. Bueno, pues, muchas gracias a Valerio, a Pilar y al Círculo, y sobre todo por abrir estos espacios que me parecen tan importantes en un momento tan importante en el que nosotros vivimos. Y para comenzar un poco a hablar lo que hago con Thinkersul, quisiera hablar de mí misma, porque yo creo que por lo menos en mi caso, yo no creo que el filósofo se hace. Yo nací filósofa. Desde pequeña fui una niña absolutamente preguntona, a lo cual todo el mundo me interpretaba como maleducada. Mi madre siempre me decía que era maleducada. Era extremadamente curiosa y no me conformaba con las respuestas que me daban. Entonces, mi madre me decía que era una maleducada, la chica que me cuidaba me decía que yo era una rara, mi familia me veía pues un poco como el bicho raro, y cuando llegué al colegio pues esto empeoró, ¿no? Entonces, al principio los profesores eran amables y me respondían, después se cansaban y bueno, en el colegio me decían que yo era una bruja, y bueno, cosas así. Entonces, finalmente la sociedad empieza a tacharte como algo que no tienes que hacer y tú te convences de eso, de que no tienes que mostrar eso y que te lo tienes que callar. Y de hecho, cuando yo comencé una carrera, no comencé filosofía. Y yo creo que es por el mismo sesgo que te vas metiendo de que las carreras de humanidades no son buenas, y comencé a estudiar relaciones internacionales. Cuando tú comienzas una carrera, tus padres te dicen, sí, claro, por supuesto, y sobre todo en el IE, bueno, algo así, no sé. Y comencé a estudiar la carrera y desde el primer año me vinculé como becaria a una gran consultora, y entonces empecé a trabajar como asistente de proyectos. Vamos, que ponía los cafés, los croissants, enviaba faxes, yo enviaba faxes y tenía que hacer cosas muy tontas. Y el hecho de poner café y croissant en las reuniones me obligaba a estar dentro de las reuniones. Yo no tenía ninguna otra tarea y
las reuniones de consultoría son eternas, son larguísimas, y de manera muy intuitiva empecé a darme cuenta cuáles eran los problemas, quién eran las personas, los componentes, y siempre sabía un poco ya lo que iba a pasar y empecé a tomar notas sin que nadie me lo pidiera. Un día había una reunión y resulta que, estoy hablando de hace 20 años, la persona que tenía que llevar el acta para la reunión donde se trabajaba no apareció, evidentemente no había Google Docs, bueno, no había nada de lo que hay ahora, y el jefe preguntó quién había tomado notas acerca de esta reunión, que ni siquiera el jefe lo había hecho. Entonces la becaria levantó la mano, ya, entonces todos me miraron, pero ¿qué haces? Si tú pones el croissant. Y yo, bueno, entonces le entregué mis notas al jefe y me dijo, no, léelo tú. Entonces yo empecé a hacer un resumen de las últimas reuniones y explicando qué se tenía que entregar acá, que estaba pendiente, que no se había entregado, quién lo tenía que hacer. Mucha gente que tenía que entregar cosas no las hizo, así que me eché nuevamente, mis compañeros me los eché encima. Y al final de la reunión, mi jefe me dice, quédate un momento, y me dice, ¿a ti quién te enseñó a tomar notas? Yo le dije, pues nadie, lo que pasa es que me paso metida en reuniones y las tomo y ya sé quién hace esto, ya sé por qué pasa esto, ya sé, me conozco los proyectos porque me la paso metida poniendo los croissants. Me dijo, ahora, de ahora en adelante, tú vas a empezar a hacer las actas de las reuniones. Y empecé a participar en reuniones y al mismo tiempo decidí que ya cuando terminé el primer año de Relaciones Internacionales no quería seguirlo estudiando y llegué a Filosofía. ¿Por qué llegué tarde a Filosofía? Ya lo dije, por sesgo, pero también porque Filosofía, cuando tú decides estudiar una carrera de Filosofía, es un estilo de vida, es una forma en que vas a vivir el resto de tu vida. O sea, no es como te vas a ganar simplemente la vida, es el resto de tu vida que incluye ser filosofía. Y se lo comenté a mi jefe, y muy asustada porque yo tenía un contrato universitario basado en mi carrera, y él me dijo, ahora entiendo por qué piensas de la forma en que piensas. Me dice, todos tus compañeros que están acá tenéis las mismas clases, los mismos profesores, pero tú eres la única que piensa de una forma diferente. Y afortunadamente en ese momento entendí la importancia de encontrar a la persona indicada en el momento indicado. Me dice, lo mejor que puedes hacer es estudiar filosofía porque te va a dar una estructura de pensamiento y tienes que ir por ahí. Entonces fue como un apoyo muy importante, y a partir de ese momento que empecé a estudiar filosofía, todo aquello que hacía de manera intuitiva se fue volviendo más crítico, se fue volviendo más estructurado, y fui avanzando en la consultoría hasta que empecé a trabajar, pasé de trabajar de forma vertical a forma transversal en los proyectos. Afortunadamente era una consultora muy grande, viajé por toda Colombia y empecé a conocer cosas como, por ejemplo, cómo las metas o los objetivos o las necesidades de un equipo de una ciudad como Bogotá, que es de 9 millones de habitantes, no tiene nada que ver con una ciudad intermedia siendo el mismo proyecto. Y ahí entendí uno de los temas que siempre me han apasionado, que es el tema de la cultura de la cultura. Y esa frase tan maravillosa que dijo Peter Drucker, que decía que es cuando la cultura se desayuna la estrategia. Empecé a entender muchos problemas. Quiero avanzar 20 años más, donde hice una segunda carrera en la Sorbona en Francia, donde hice un posgrado en ciencias políticas, luego hice un máster en filosofía, me especialicé en analítica. Y cuando llegué, bueno, seguí trabajando mucho tiempo como consultora, después me volví emprendedora porque quería hacerlo, después regresé a la empresa, y cuando toqué mi propio techo de cristal, en un momento me di cuenta que mi trabajo iba a desaparecer, tal vez no temprano, tal vez más tarde, pero iba a desaparecer. Segundo, que vivía en un mundo digital y que para mí lo más digital de mi vida era conectar un ordenador, no más. Y tercero, que yo quería llevar la filosofía a un siguiente estadio, pero que no sabía cómo hacerlo. Y por eso decidí hacer un Master Digital Business para adentrarme al mundo de la tecnología. Y por supuesto, volvió a aparecer la filosofía, haciendo preguntas incómodas en la carrera, donde todos mis compañeros eran directores de banco, directores de marketing, directores de innovación, y hacían ellos preguntas muy técnicas, pero yo hacía preguntas incómodas como ¿por qué no están regulados los mapas de calor en las páginas web? ¿Sabéis que hay páginas web que graban nuestras caras para grabar los mapas de calor? Y eso no estaba regulado. ¿Por qué la publicidad es tan intrusiva? Evidentemente mis compañeros de marketing me querían matar. ¿Por qué? Y gracias a ese máster donde, digamos, visualicé el mundo de la tecnología, en el 2017 nace Thinkersol, quiero acá poner, y básicamente lo que yo creé fue una consultora en filosofía, ética y pensamiento crítico para las empresas. Cuando yo empecé con este proceso, a mí siempre he tenido la impresión de que cuando yo llego muy temprano a los proyectos, y eso me pasó en el 2017, cuando yo les hablaba a las personas que para poder digitalizarse necesitaban
pensamiento crítico, necesitaban ética y filosofía en las empresas, pues todo el mundo me tomaba y se reía de mí. Muchísimas empresas me tiraron la puerta, muchísima gente se rió de mí, pero yo seguí trabajando y poco a poco me fui haciendo conocida. No fue fácil porque soy mujer, filósofa, latinoamericana, pero poco a poco me fui creando un espacio donde empresas como Microsoft, empresas como Telefónica, empresas como La Razón me empezaron a invitar y empezamos a hablar de estos temas, con lo cual yo entendí que sí había la cabida. Y en ese mismo año, 2017, pasó algo que para mí fue determinante y fue, no sé si os acordáis, del tema de AlphaGo, donde una inteligencia artificial le ganó al mejor jugador de Go en el mundo. Y ahí entendí que lo que yo estaba haciendo con Thinkorswim era como un pedacito de todo lo que yo tenía que hacer. Entonces fue cuando me decido adentrarme en el mundo de la inteligencia artificial y aparecen nuevamente preguntas. Mis preguntas, por ejemplo, las preguntas que yo tenía anteriormente cuando trabajaba en consultoría era por qué las personas no llegaban a la estrategia, por qué las personas, o ya cuando empecé a trabajar en transformación digital, por qué las personas no llegaban a la transformación digital. Y una de mis respuestas era porque no tenían pensamiento crítico, porque nadie nos enseñaba a pensar de una manera diferente. Elena decía que se nos olvida pensar de forma crítica. Y ¿sabes qué es lo que yo creo, Elena? Que nunca lo ejercitamos. O sea, que nosotros algún día escuchamos, pero nunca lo ejercitamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, primero, no es fácil. Es como entrenar un músculo. Necesita que lo trabajes día a día y que te cuestiones y que te preguntes, y no es agradable. La gente, por ejemplo, cuando empieza un proceso de autoconocimiento, piensa que es algo como hacer yoga. No, es un trabajo interno que te requiere cosas que a veces no son agradables, pero eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Y a partir del año pasado comencé a hacer comencé el doctorado en la Universidad de Comillas y básicamente lo que pretendo crear es un marco ético para la inteligencia artificial en la toma de las decisiones automatizadas. ¿Por qué? Porque tengo muchas preguntas en este momento también, y es ¿cómo vamos a hacer? Ya ni siquiera para que las máquinas no reemplacen a las personas, sino cómo vamos a hacer para que esos sistemas nos permitan trabajar. Yo creo que las preguntas hoy las tenemos que hacer de forma inversa. Ya no vamos a estar pensando por qué un empresario es que los empresarios van a reemplazar a las personas con las máquinas. No. Lo que nosotros tenemos que estar pensando es cómo vamos a hacer para esos empresarios obligarlos a que contraten personas. Porque hoy se nos quiere vender que todas las soluciones en el mundo son inteligencia artificial, pero nosotros tenemos muchos problemas. Wittgenstein decía que incluso si nosotros éramos capaces de solucionar todos los problemas de la ciencia, iban a quedar pendientes los problemas de la vida humana. Y es ahí donde yo me quiero centrar, en cuáles son los problemas éticos que tenemos que resolver frente a la inteligencia artificial y frente a la tecnología. Nosotros hemos creado muchas cosas y hemos tenido la necesidad de irlas regulando con el tiempo. Evidentemente, si nosotros creamos un marco ético en las empresas es porque no las había. Siempre que se habla mucho de algo, como hoy se habla de la ética, es porque brillaba por su ausencia, y hasta hace muy poco tiempo la ética brillaba por su ausencia. ¿Por qué? Porque la ética parte de la cultura, y todos creemos que por lo que hemos vivido en la vida somos absolutamente éticos, pero cuando vamos a ver sobre el hecho, la diferencia entre el bien y el mal a veces se confunde. Entonces, digamos que parte del trabajo que nosotros estamos haciendo hoy es llevar, digamos, procesos, ayudar a las empresas a que desarrollen procesos éticos, a que desarrollen productos éticos, que tengan grupos de trabajo éticos, pero sobre todo que tengan pensamiento crítico, y pensamiento crítico significa cuestionarse, es aprender y aprender a hacer las preguntas, no hacer preguntas por preguntas, sino aprender a ver las preguntas. Y bueno, es todo un poco lo que estamos haciendo en Thinkorswim, y básicamente yo lo que pretendo hoy es ser como un intermediario entre las personas y la tecnología, y ayudar que dejemos de pensar que la tecnología es un fin en sí mismo, sino es una herramienta, y a empoderarnos con la tecnología. Es básicamente lo que nosotros pretendemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Pues pasamos a la última presentación, que la llevará a cabo la profesora Pilar Laguna, que es titular del área de finanzas de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue vicerrectora durante 9 años, la primera mujer vicerrectora en la Universidad Rey Juan Carlos, también la primera decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas durante 7 años. Y sus principales líneas de investigación son el emprendimiento, el género y el mundo rural. Su gran inquietud es la educación, otra forma de enseñar y aprender es posible.
Actualmente es directora del Observatorio para el Estudio y el Desarrollo de Innovación en el ámbito educativo y es vocal responsable de comunicación de Visualtif. La presentación lleva por título El aprendizaje y servicio, una forma de responsabilidad social de la universidad. Ahí está. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me considero especialmente afortunada, no solo por la invitación y que me dejen hoy contar nuestro proyecto, sino también ser la cuarta, porque ha sido un lujo escucharos. He aprendido mucho, muchas cosas coincido, en otras somos esos intrusos de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Los del área de empresa y de finanzas, pero nos daría para otra mesa redonda. Igual luego nos queda tiempo para ello. Bueno, la presentación que voy a hacer es un trabajo coral con la profesora Rebeca Martín Nieto, que hoy no puede estar aquí. Realmente es la parte académica, el corazón académico de esta iniciativa. Y efectivamente de lo que voy a hablar es del aprendizaje-servicio, una forma de responsabilidad social de la universidad, una forma de implicar a los estudiantes en el mundo y acercarles las realidades en las que van a vivir. Ahí, ¿no? Yo leía al preparar la presentación, con este foro que se celebra el 26 de enero nos acercaremos a las posibilidades que ofrecen las humanidades en una sociedad cada vez más tecnológica y cómo las competencias y habilidades aprendidas durante la formación en artes y humanidades aportan una visión diferente en el mundo empresarial, es el mundo en el que yo enseño, que favorece la existencia de empresas más responsables y comprometidas con la sociedad. Las empresas las hacen las personas. Si no llegamos a las personas, difícilmente todo esto a lo que aspiramos se puede conseguir. Luego, cuando hablamos de instituciones, de empresas, de organismos, yo siempre desciendo a un elemento mucho más importante para mí, que es el corazón de todo, que son las personas. Y además, decía Manfredi en el 19, el valor de la profesión periodística es contar con veracidad, historias de interés público y servicio a la comunidad ciudadana. Claro, si unimos estas dos premisas o puntos de partida, pues la pregunta automáticamente, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Están las universidades preparadas para abordar la enseñanza o el aprendizaje, según lo queramos mirar, para ello? ¿Cómo pueden entrar en contacto nuestros jóvenes, en este caso eran alumnos de periodismo, pues los futuros profesionales con estas realidades? ¿Es posible? Esa es la pregunta, ¿no?, que podemos lanzar. Pues yo creo que sí, estoy convencida. Y además creo que es una responsabilidad individual, aparte de que después las instituciones lo lleven en el ADN y potencien, impulsen, apoyen programas. Pero desde luego si las personas, si los profesores no nos lo creemos, difícilmente todo esto se puede implementar. ¿Cómo? Pues a través del aprendizaje-servicio, ¿no? Decía Roser Vallée que es el círculo virtuoso del aprendizaje-servicio el que permite este objetivo del que estamos hablando. El aprendizaje aporta calidad al servicio que se presta y el servicio otorga sentido al aprendizaje. Y pongo ahí un corazón, realmente tendría que ser el corazón que impregne todo lo que hacemos al final en las aulas, los profesores, de una manera más explícita o menos, pero sí que tiene que estar ahí. Y, claro, para poner en marcha este proyecto de aprendizaje-servicio con alumnos de comunicación necesitábamos un compromiso social. Y ahora me cambio el sombrero. Soy madre de un niño con un trastorno, el trastorno del espectro alcohólico fetal, el trastorno ignorado. Si quieren conocer más, en La aventura del saber hay un documental, un reportaje, son 17 minutos, pero que de una forma muy clara, pero siempre en positivo y a través del arte, se habla del trastorno. Bueno, ya teníamos una causa social. ¿Qué es este trastorno? Para que entiendan por qué lo elegimos. Visualteaf es la asociación
en la que soy vocal responsable de comunicación y que aglutina pues, a familias y a niños con este trastorno. El trastorno está provocado por la ingesta de alcohol durante el embarazo, provoca un daño cerebral irreversible y afecta, condiciona pues, el comportamiento, el aprendizaje, las relaciones sociales y su impacto pues, es al final una vida muy complicada, porque para que entiendan un poco cómo son niños TDAH de libro, un poquito autistas y con inteligencias muy límites. Es una mezcla explosiva hoy en día en esta sociedad. Su discapacidad es invisible, pero la buena noticia es que es 100% evitable. Claro, si no hay alcohol durante el embarazo, si mi hijo es adoptado, pero con esto no quiero estigmatizar a la mujer biológica que tiene un hijo con este trastorno, porque no se cuenta que no se puede beber alcohol durante el embarazo, 0 alcohol. Cuando decimos es 100% evitable, lo que hay que hacer es contarlo, hay que comunicarlo, hay que trasladarlo a la sociedad para que efectivamente podamos evitarlo. Y lo que dice el Senado en su declaración del 2019, es importante la concienciación social para evitar casos nuevos en el futuro donde la educación y la formación y la información sean fundamentales para su prevención. Ya tenemos la razón de ser de este aprendizaje-servicio. Tenemos estudiantes del ámbito de la comunicación que van a trabajar con un problema social que primero tendrán que conocer y después tendrán que ver cómo lo abordamos. Fueron 70 estudiantes dentro de una asignatura reglada, por eso es muy importante, como decía, la voluntad de las personas. Una profesora que, con el trabajo que esto supone, la profesora Rebeca Martín Nieto, decide llevar a cabo o implementar esta metodología activa dentro del aula con sus estudiantes, con todo el trabajo y el riesgo que ello supone, ¿no? El riesgo que supone siempre la innovación. La asignatura, como decía, es de creación y producción radiofónica dentro del grado de comunicación audiovisual de tercer curso. Es una asignatura con prácticas grupales y obligatorias. El objetivo que se les marca a ellos es crear materiales educativos para aumentar la visibilidad del trastorno, para que efectivamente cualquier mujer que esté embarazada o pretenda estarlo, pues ya no consuma nada de alcohol. Y, por otra parte, también prevenir los riesgos del alcohol en el embarazo entre la población joven, porque al final, a la vez que ellos estaban trabajando, investigando, escuchando este trastorno, ya estaban aprendiendo y se convertían automáticamente en embajadores de esta causa. Bien, el servicio que ellos han prestado, los alumnos, con su aprendizaje, ha sido realizar materiales sonoros, unos ficción, han elegido distintos estilos, pues lo que tuvieron que preparar son esos materiales sonoros y lo que hicimos fue vincular directamente al alumnado con su profesión futura, con su papel, su rol de periodistas en el futuro y con los riesgos del consumo de alcohol. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues tuvieron una parte teórica, que me voy a saltar lógicamente, y luego una serie de etapas. Esas etapas, primero tuvieron que documentarse acudiendo como mínimo a 3 fuentes primarias. Nosotros hicimos con ellos conferencias y ruedas de prensa donde intervenían, donde se documentaban como periodistas. En una segunda etapa, pues con toda esa información que habían recopilado, pidieron nuevas entrevistas, estuvieron documentándose en distintas fuentes, como decía, y empezaron a trabajar, a preparar los materiales radiofónicos. Y la última prueba, la última etapa fue la producción precisamente de ficción sonora, que fue el resultado, fue su entregable, fue con lo que vieron evaluada la adquisición de competencias y conocimientos en esa asignatura, pero se llevaron mucho más puesto de la materia con esta metodología.
como decía, la evaluación con una rúbrica, y también les preguntamos a ellos qué les había parecido, la aplicación, el aprender con una metodología activa muy innovadora, como es, bueno, no lo es tanto porque cada vez hay más, pero bueno, para ellos sí era innovadora porque no te lo encuentras normalmente. Y bueno, pues vinculamos el ganador, el grupo ganador, o el que seleccionó la asociación como el más potente para comunicar, se utilizó en el día 9 del 9, el 9 de septiembre, que es el Día Internacional del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Luego ellos también vieron su reflejo, vieron su aplicación directa en como periodistas. Se ha ido, bueno, ya está, ¿no? En ese 9 del 9 hubo muchas noticias que se hicieron eco del impacto, de lo que es, pero ellos también tuvieron su papel muy protagonista porque pudieron, a través del post que habían preparado, se dio difusión, se puede escuchar, no sé si después esta presentación se puede difundir o colgar en la web, libremente la podéis emplear, estaremos encantados porque es muy interesante escuchar la ficción que ellos crearon, cómo interpretaron el trastorno desde el afectado, la familia y el impacto que esto tenía, y cómo de una forma positiva lanzaban el mensaje de alcohol cero durante el embarazo. Yo creo que es un trabajo excepcional y bueno, pues nosotros nos hicimos eco de él, y esta experiencia la hemos estado contando ya en muchos sitios. ¿Por qué? Porque nos parece bueno contarlo, comunicarlo, para tratar de contagiar, ¿no? Como decía al principio, otra manera de enseñar, pero sobre todo yo creo que de aprender es posible, y de lo que se trata es de aprovechar las herramientas que nos ofrece la universidad a los profesores para poder llegar a estos estudiantes de una manera distinta, fomentando esa capacidad de análisis, de documentación, esa capacidad crítica que decías, ¿no? Liliana, para poder interpretar las realidades, generar o crear su propia opinión y poder ser ciudadanos responsables, esos que después van a estar en las empresas del tipo que sea, que van a estar cerca efectivamente de la sociedad, una sociedad transformada o transformadora. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que Elena se ha marchado, ¿no? Que nos dijo que se iba. Bien, había una cuestión que me suscitó la presentación de Elena, pero que también quería trasladarla a todas vosotras, a toda vuestra experiencia, ¿no? Dentro de estos proyectos, que es la cuestión del uso de las redes sociales, ¿no? En el ámbito académico veo más, por ejemplo, dentro de la formación curricular que vosotros preparáis para vuestros planes de estudio, ¿cómo afecta a esas redes sociales? ¿Hay alguna actividad curricular o extracurricular en la cual utilicéis las redes sociales o tenéis contemplado el uso? ¿Empiezo yo? Pues sí, nosotros muy habitualmente hacemos uso de las redes sociales, ya sea utilizándolo como objeto de estudio, es decir, tenemos casi en todas las asignaturas de la Facultad de Humanidades que llevamos nosotras, hay un elemento grande de alfabetización digital, ¿no? Y que yo creo personalmente que es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Que asumimos que los nativos digitales traen, no sé, como habilidades críticas sobre lo digital, y no es así, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Les cuesta mucho entender de dónde sacar información cuando les pides hacer un proyecto de investigación, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso por un lado. Nosotros intentamos utilizar metodologías docentes innovadoras, ¿no? Bueno, innovadoras que, como decía Pilar, ya no son tan innovadoras, ¿no? pero no tradicionales, ¿no? Y el hecho de que gran parte de nuestro profesorado no sea español, se haya formado en sistemas educativos donde esto lleva más tiempo en uso, hace que se utilicen mucho, ¿no? Por ejemplo, yo doy una clase que se llama Ideas peligrosas, una clase de filosofía política, que tiene ese nombre tan chulo para que los estudiantes la elijan, como sabemos, ¿no? Es una clase de filosofía política.
hacemos un ejercicio, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto, y pongo ese ejemplo porque es el de mi clase mía personal, ¿no?, que están analizando qué está pasando en Twitter tras la compra de Twitter por Elon Musk y todo el debate que hay sobre la libertad de expresión, ¿no?, un poco la contradicción que se da en Twitter, ¿no? Eso es un solo ejemplo, ¿no?, pero sí es algo que habitualmente se utiliza como recurso en nuestros programas. En el caso de Pilar, que veía que también teníais ahí el uso del Twitter, ¿cómo influye, ¿no?, en ese aprendizaje, servicio? Es importantísimo en esta actividad y en cualquier otra. Yo normalmente en mis asignaturas les voy dando los links de podcast, por ejemplo, para que los puedan escuchar y podamos discutir, para que puedan escuchar. Algunas veces es verdad que hay mucha información en las redes, pero ya sabéis que con el famoso algoritmo va muy sesgada la información que les va llegando. De manera que si nosotros podemos hacer de contrapeso y les podemos facilitar o abrir aquello a lo que tienen acceso, ¿no?, y que van a escuchar, pues yo creo que estamos haciendo ya una gran labor de fomentar o para fomentar esa capacidad de interpretar la realidad desde otras perspectivas. Yo creo que es muy poderoso. Es la realidad, es el mundo en el que todos vivimos y lo que es importante es saber cómo ellos transforman tanta información en conocimiento que les pueda permitir una toma de decisiones más libre. Y en el caso del ámbito empresarial le quería preguntar a Elena, porque Elena nos ha estado comentando que dentro de su ámbito está en los medios de comunicación y tiene un observatorio de medios, ¿no?, si también ellos trabajaban en las redes sociales, y veo también que en vuestro caso esa formación, esa ética para la empresa en el uso jugará también un papel importante, ¿no? Sí, yo lo hago y también soy profesora de máster, y digamos que en las clases cuando trabajo con los chicos siempre les digo no pensar que las redes sociales son el problema siempre sois vosotros, el que va a tener el problema eres tú, no la red social. Entonces parte, digamos, por ejemplo, cuando trabajo en filosofía de la tecnología es hacer un ejercicio de pensar cómo va a ser su huella digital. O sea, yo les digo, es muy fácil hoy salir a Twitter y coger a cuchillo al político de turno. Eso es muy fácil hacerlo. Ahora, tú lo que no sabes es el impacto que eso tendrá de ti dentro de 10 años. Y siempre les digo, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Imaginaros que en 10 años vas a llegar a una entrevista de trabajo y recibes un mensaje de Facebook, porque Facebook es uno de los sitios que más información tiene sobre nosotros, y te va a decir, mira, la persona con la que te vas a entrevistar, hace 5 años le pusiste un comentario en Twitter diciéndole que era un X, Y y Z. Ahora, si tú no quieres que yo le haga llegar esa información a la persona con la que te vas a entrevistar, vas a tenerte que afilar a Facebook Premium, y para ello vas a tener que pagar $100 al año. ¿Y qué terminas haciendo? Bueno, puede sonar muy gracioso, pero es algo que no podemos descartar, porque es que desafortunadamente todo lo que hacemos en redes tiene un sentido, tiene un punto y está marcado. Entonces yo creo que el problema somos nosotros, es cómo nos comportamos en redes. Yo me acuerdo, yo creo que a todos nos pasaba que cuando íbamos a ir a una casa ajena, nuestra madre decía, os comportáis bien. Pues es exactamente igual en redes. O sea, antes de utilizar una red hay que usarlas. Pero antes de usarla tenemos que pensar es cómo lo vamos a hacer y cuál es el impacto que va a tener eso en nuestra vida, porque todo lo que hagamos en digital tiene un impacto. Y yo creo que hay que enseñarle a tomar conciencia a los chicos, que no es que dejes de utilizar las redes, es la forma en que la utilizas. Básicamente es lo que hago. Y a nivel empresarial es exactamente igual. O sea, pasa igual. Lo que nosotros tenemos que ayudarle a las personas, y lo que yo trato, es a pensar. Y a pensarse dentro de un mundo digital, básicamente. Yo tenía una pregunta. ¿Puedo usar el micrófono? Gracias. Bueno, enhorabuena lo primero por las presentaciones. Me he perdido la de Liliana, pero bueno, conozco bien su proyecto, así que lo lamento, pero como lo conozco, pues también... os quiero compartir una reflexión y haceros una pregunta. Una de las cuestiones por las que surgieron estos foros I+D+C era porque nosotros habíamos detectado en el ámbito de la universidad y del círculo que
voluntad de transferencia del conocimiento desde la investigación en artes y humanidades a la sociedad estaba muy atomizada, ¿no? Eran pocas personas, trabajaban de manera muy, pues no en red, ¿no? Y entonces era difícil que eso tuviera un impacto social, al contrario de lo que ocurría en otros ámbitos del conocimiento donde eso era la normalidad y había ya pues foros muy organizados, ¿no? Y lo que estamos viendo con la celebración de estos foros es que también hay otro atomismo al otro lado. Es decir, las personas del ámbito, en este caso de la empresa, pero pasaba lo mismo con los médicos en el ámbito de la medicina, o con las empresas turísticas o los operadores turísticos en el caso del turismo y patrimonio, que le dan valor a las humanidades son muy pocas. Y entonces al final, que se produzca esa transferencia o esa conexión, muchas veces es una cuestión de combinación personal, casi un match en el Tinder de la vida, ¿no? Es decir, un investigador tiene que ser transferidor en artes y humanidades y una empresa tiene que darle valor a esos conocimientos. Y claro, esto es muy difícil, la segunda parte es muy difícil en una sociedad como la española, donde las artes y las humanidades tienen un prestigio social tan escaso, ¿no? Y eso sí que es una especificidad, yo creo, muy grande de nuestro país, ¿no? También me interesa mucho la opinión de Fernando en este sentido. Entonces, yo, por ejemplo, sostengo que muchas de las personas, porque algo que ha habido en común en todas vuestras presentaciones, también lo que conozco en el caso de Liliana, es que al final hay una persona, puede ser el fundador de una universidad, puede ser un profesor que te inspira en una charla en un club, puede ser una profesora especialmente comprometida con un tema, ¿no?, que decide realizar esa transferencia con sus alumnos porque le toca personalmente, pero al final esas personas yo creo que deberían tener mucha voz en el espacio público. Dicho de otra manera, necesitamos empresarios, personas de éxito que digan pública e insistentemente que las humanidades son muy importantes, no en abstracto, no en general, sino en sus vidas, en sus compañías, en su manera de entender el mundo. Siempre yo cito un estudio que es alucinante, ¿no? Justo antes de la pandemia se hizo un estudio, el diario El País hizo un estudio entre jóvenes de 15 años donde preguntó cuál era la persona a la que más me admiraban y a la que les gustaría parecerse cuando fueran mayores. Y los resultados, que variaban un poquito entre chicos y chicas, eso es interesante, arrojó que en primer lugar estaba Mancio Ortega, en segundo lugar estaba Steve Jobs, que llevaba muerto, el pobre, un montón de años, curioso, y en tercer lugar mi madre. Esas personas son referentes sociales indiscutibles para nuestros jóvenes. Tenemos que tenerlos como aliados en la causa del prestigio social de las artes y las humanidades. Entonces, quería un poco preguntaros si desde vuestras organizaciones, etcétera, o desde la universidad o desde la CRUE, se piensa en algo en el fondo tan sencillo y tan eficaz como esas campañas públicas de apoyo. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría... voy a ser un poco crítica con el sistema y creo que es donde, por lo menos desde mi humilde opinión, radica el problema. Mientras no cambie el sistema de reconocimiento de la labor del profesorado en cualquier disciplina, artes y humanidades, pero es empresa, las ciencias, en las ciencias yo creo que es menos complicado porque tradicionalmente ya existía, iba en el ADN la transferencia de conocimiento. En la universidad, realmente, como está contemplada la retribución, el reconocimiento y la carrera profesional de los profesores, la transferencia de conocimiento es algo como secundario. Es algo en lo que realmente, bueno, pues se sacaron los sesenios de transferencia, es algo, bueno, pues como el premio de consolación, ¿no? Mientras sigamos insistiendo en una investigación muchas veces alejada de la realidad de la sociedad, es muy humano que el profesorado, que los investigadores centren su investigación en temas que van a tener el reconocimiento de los distintos comités de las agencias de evaluación de la calidad. Pero muchas veces son cuestiones muy alejadas de lo que de verdad necesita y comprende y demanda la sociedad. Entonces, yo creo que esto se puede aplicar a cualquier disciplina y es algo para hacerse mirar
el sistema de reconocimiento y de desarrollo de la carrera profesional del profesorado. Para mí, la tecla. Lógicamente, si tú a un empresario, y hablo desde mi ámbito de conocimiento de las finanzas, le mandas un artículo de un tema que no le aporta valor, que no le puede ayudar desde la dimensión que sea a mejorar, y puede ser en las humanidades, puede ser en ese espíritu crítico, puede ser en mecanismos que mejoran la innovación, la productividad, lo que sea, gestión de recursos humanos, lo que sea, pues lógicamente no se hacen eco de nuestra producción científica en las universidades. Entonces es fundamental que podamos establecer esos canales, pero eso tiene que ser pues desde el conocimiento mutuo, pero también desde la aportación real de valor. Y con esto no estoy hablando de una universidad utilitarista y al servicio del capitalismo y de solamente producir. ¿Qué va? Va mucho más allá, va mucho más allá. Tiene que ser un contexto en el que todos nos hablemos porque todos ganamos. Me gustaría solo añadir una cosa, es verdad que nos creemos muchísimo nuestro trabajo también porque realmente no podemos estar más de acuerdo con lo que has dicho, Valerio, que ese punto de que muchas veces este tipo de proyectos surgen pues porque hay una persona que cree en él, que es capaz de inspirar a otras y esas otras son capaces de inspirar a otras y hay un pequeño efecto en cadena, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros desde el sitio en el que estamos, ¿no? El que efectivamente educar a alumnos de MBA pues no es un foro aparentemente natural, ¿no? para lanzar estos mantras, también es verdad que creemos que es una tarea en el que tenemos la capacidad y la oportunidad de generar un impacto de mucha escala, ¿no? Porque cuando uno enseña filosofía en una escuela de filosofía ya están los convencidos, porque fueron ahí porque les interesaba el tema. Cuando uno forma alumnos de administración de empresas, tiene la gran oportunidad única de gente que igual perdió ese interés o ese impacto en el colegio por razones diversas y tenemos una oportunidad de rescatarlos, ¿no? y de volver a poner en sus agendas personales y profesionales que estos temas son importantes. Y no solo eso, sino ayudarles a brindarles herramientas y esquemas mentales y procesos que les puedan ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro y decisiones que tengan una mayor sensibilidad para con estos temas. Entonces, la verdad, estamos totalmente de acuerdo porque esa idea de inspirar y de liderar está ahí. Efectivamente, creemos grandes, ¿no? Gente que tiene mucha visibilidad y tiene influencia ¿no? a distintos niveles de la sociedad para que envíen ese mensaje. Es verdad que creo que cada uno desde la situación en la que estemos podemos ayudar a contribuir a ese mensaje y creo que en el caso específico que nos ocupa a nosotras nos parece, ¿no? que aunque somos, pues claro, insisto, desde fuera, ¿no? pues uno puede pensar, ¿no? las humanidades en un MBA, bueno, pues precisamente ahí es donde tenemos esa gran oportunidad y siempre lo decimos, en plan, si en 10 años uno de nuestros alumnos que se ha formado con nosotros acaba en una gran empresa tecnológica o energética o del tipo que sea y tiene la capacidad de decisión, el liderazgo y el poder para tomar decisiones mejores, habremos tenido un éxito increíble porque habremos podido impactar la vida de muchísimas otras personas y la posibilidad de que a través de su liderazgo inspiren a otros para poner estos temas en la agenda pública. O sea, que 100% y que esperemos que poco a poco, ¿no? podamos, que durante toda esta andadura se hayan podido realizar ese impacto y que eso se siga produciendo, ¿no? y que ya digo, o sea, que toda la comunidad que estamos un poco en estos temas tengamos esa capacidad de generar esa pequeña chispa, ¿no? Que a veces lo que tú has dicho, Valerio, se produce pues, por una conversación, por un profesor, por una clase, por un caso específico, ¿no? Y que además es curioso porque uno a veces no sabe cuándo llega, ¿no? Porque hay unas clases que les llegas a unos y a otras les llegas a otros, pero que eventualmente se produzca, ¿no? Ya sea dentro del aula o a través también a veces de la conversación con ciertos alumnos, porque también hemos detectado, ¿no? alumnos que tienen esa capacidad de que algo cambia en ellos y son capaces de ayudar a cambiar a otros, ¿no? De empezar a pensar en esas claves, de desarrollar otras pasiones. Nosotros consideramos que está muy importante esa oportunidad que tenemos de que los alumnos cultiven, pues que un alumno que estudia ciencias de la computación, pues de repente se aficione muchísimo a la música y que no necesariamente tiene por qué estar como parte de su formación curricular. Pero si hemos conseguido eso y luego esa persona se va a llevar ese interés y esa pequeña inquietud fuera de las aulas y lo cultiva a nivel personal, pues también va a poder desarrollar otras capacidades, otras habilidades que seguro que van a impactar a él
o a ella y a su entorno, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión del liderazgo es clave y ojalá, ¿no? Ojalá tengamos todos mucho éxito en ella. Si puedo añadir una cosa, perdón, Liliana, creo que simplemente lo que he dicho Cata rápido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, totalmente de acuerdo. y con tu apreciación, ¿no, Valerio, sobre un poco la circunstancia particular de España. Una cosa que nos pasa en el Instituto de Empresa, por si alguien no está muy familiarizado, es un lugar que sirve mucho de punto de encuentro de grandísimos empresarios, ¿no? A todos los grandes empresarios españoles y también extranjeros pasan en algún momento por el Instituto de Empresa. De verdad sirve de punto de encuentro. Y una cosa que nosotros hemos descubierto es que muchísimos de esos grandísimos empresarios, los presidentes de las empresas del IBEX, son grandes humanistas, pero no es un caso, ni dos casos, ni tres casos. Muchos de ellos escriben poesía, están haciendo el doctorado en filosofía con 50 años. Eso es habitual, no es excepcional. Y de alguna manera esa realidad no trasciende al mundo, ¿no? Porque ellos no lo comunican, porque quizá no haya un espacio para tratar esos temas, ¿no? Pero eso sí está, es decir, la experiencia que nosotros tenemos de que el estudiante, cuando está expuesto a las humanidades, encuentra algo que es valioso, no solo pasa en el aula, ¿no? Lo que nosotros vemos es que eso pasa en la sociedad. Solo eso. Bueno, yo quiero haceros una pregunta. ¿Sabéis de quién es la culpa de que la filosofía no se conozca tanto? De los filósofos. No hay nadie más sectario que un filósofo porque estamos estudiando entre filósofos, vamos a congresos de filósofos y escribimos libros que solo entienden los filósofos. A mí cuando la gente me dice voy a leer la crítica de la razón pura, yo no, por favor, no no lo vas a entender. Entonces, básicamente digamos que el trabajo que yo pretendo hacer es un trabajo de divulgación. Yo no pretendo quitarle el pedestal tan importante que tiene la filosofía porque es lo que me ha hecho a mí ser filósofa, pero también entiendo que el mundo actual tiene tantos interrogantes y que hay tantas personas tan valiosas que podrían participar de ese debate y no lo quieren hacer, prefieren ir a Frankfurt, a la escuela de filosofía, a seguir hablando de Kant o de Wittgenstein, mientras que el mundo tiene grandes problemas y los filósofos no estamos participando en ese debate por eso. Y a mí me pasa personalmente que cuando yo fui a presentar mi proyecto de Thinkersol a mi universidad, que era mi ruta normal, me dieron completamente la espalda porque me dice, vas a dejar de ser filósofa para convertirte en divulgadora. Y eso era ya como algo que estaba muy por debajo de la academia. Entonces, el gran problema es ese, y es que si no hacemos divulgación de la filosofía, la gente no va a llegar a la filosofía. No sé si tengo tiempo para intervenir. A ver, es que tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que los profesores universitarios en la rama de arte y humanidades son unos grandes transferidores. Y la mala es que ellos no lo saben. Sí, así. Cuando ha estado hablando Pilar del reconocimiento que tiene el Ministerio para la actividad de transferencia, solo hemos tenido una experiencia que fue el sexenio de transferencia. Y fue en el 2018. El Ministerio definió cuáles eran las actividades de transferencia. El problema que hay en la universidad es que las actividades de transferencia, el profesor universitario, la mayoría, considera que son actividades de valor económico. Me refiero, yo soy un buen transferidor si hago contratos o proyectos con empresas remunerados, si hago patentes, con royalties, licencias. Y cuando el Ministerio definió qué era la transferencia de conocimiento, marcó 4 bloques o pilares. Y la de valor económico era uno. Y bien es cierto que ahí los investigadores y profesores de las ramas de arte y humanidades pues tenían menos actividad. Pero sí que tenían una actividad media en el bloque 2, que era la prestación de servicios en otras instituciones, y una actividad altísima en el bloque 4, que era el de la transferencia de conocimiento de valor social, que era actividades de divulgación, colaboraciones con empresas o instituciones sin ánimo de lucro, colaboración con medios de comunicación habitualmente para hacer esas actividades de divulgación. Y ahí era donde realmente tenía un buen nicho, o tienen, los profesores de arte y humanidades. ¿Qué ocurre? Pues que desde las instituciones o los que ostentamos cargos, tenemos la obligación de trasladar esa información a nuestros profesores. Y ahí estamos fallando. Pero también es cierto que entre los investigadores
de esas disciplinas, de esas áreas de conocimiento, hay un rechazo altísimo al tema de la transferencia. Eso yo lo he vivido. Y en parte todos tenemos culpa. Tiene culpa el Ministerio porque el lenguaje que utilizó en el BOE era un lenguaje para la convocatoria de las sesiones de transferencia, era un lenguaje que produjo una gran inquietud entre estos profesores, ¿no? Porque utilizaba términos como spin-off, startup, royalties, y claro, a ellos les produce rechazo. Y desgraciadamente el bloque en el que tenía más actividad era el último, el bloque 4, y claro, cuando se empieza a leer, lee uno el 1, bloque 1, bloque 2, bueno, el bloque 3, valores económicos, ya se espanta y deja de leer. ¿Qué pasó en esa experiencia piloto? Es curiosísimo. Los profesores de arte y humanidades tuvieron una tasa de éxito superior a la media. Ese fue el resultado. Ahora estoy convencido, es un dato que no conocemos, estoy especulando. Estoy convencido que no muchos profesores de arte y humanidades lo solicitaron. Con lo cual sí que tenemos buenos transferidores, pero hay que incentivarlos, hay que activarlos y tenemos que entrar, bueno, un poco por todas las partes para concienciarlos. Veo que ya me están mirando, creo que no tenemos ya tiempo para más. Muchísimas gracias a todas las ponentes, gracias también a vosotros por invitarnos. Sí. Sí, perdonad. Perdón, no sé si es pregunta y qué pena que se haya ido Elena. Sí. Es que cuando ha dicho que con la edad se nos olvida lo de la filosofía y hay que recordarlo, es que me ha llegado al alma. Y luego ha hablado de Telefónica y ha puesto de ejemplo de Telefónica y ya me ha llegado más. Me pregunto si los altos directivos de la empresa también están yendo a cursos para refrescar los temas de filosofía y es que lo están quitando de los institutos, lo están quitando de la formación, o sea, se nos va con la edad, pero lo están quitando de cuando hay que aprenderlo. Yo creo que ya he dicho que sí, que tenían dos cometidos, que un cometido era como observatorio de medios de comunicación y el otro, muy importante, era la formación de directivos de las empresas, ¿no? Sí. En este razonamiento crítico, ético y moral. Sí, creo que no no les interesa demasiado, pero, perdón, me refiero a Telefónica. Es que he estado muchos años en Telefónica y un superior me decía, mi superior, lo bueno de los ingenieros es que le des lo que le des, se lo saben estructurar en el momento. Y yo decía, lo bueno de una filósofa es que le des lo que le des, te lo analiza y lo interpreta. Bueno, quería hacer ese comentario que quizás a lo que se va es al espíritu crítico y uniéndolo con lo de las redes sociales, quizás también habría que aprender o enseñar a discernir lo que es verdadero de lo que es falso, a localizar, a ver lo que son las fake news, que no compartir lo que no es real o dar muy buenos argumentos. Creo que eso ayudaría. Bueno, gracias. Muchas gracias. Imagino que a lo largo del día de hoy habrá tiempo para debatir de esas cuestiones. Muchísimas gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia. Buenos días.